Hola, bienvenidos. Continuando con tu curso de cálculo integral a distancia, voy a explicar el último tema de métodos de integración, que es el tema de fracciones parciales. Este tema se utiliza cuando vamos a integrar una función racional. Entonces aquí podemos tener varias posibilidades que nuestra función racional sea una función impropia. Esto quiere decir que el grado del polinomio del numerador sea mayor o igual al grado del polinomio del denominador. Cuando esto pasa, lo que se tiene que hacer antes de hacer la descomposición en fracciones parciales, que es este método, tenemos que hacer un método previo, que es hacer la división de los dos polinomios para que ya pasara la descomposición en fracciones parciales. Para hacer esto, pues ustedes lo que puedan hacer es dividir polinomio entre polinomio con el método que ustedes ya saben, el que ustedes le llaman de la casita, donde ustedes ponen su polinomio del numerador dentro de la división, aquí el denominador, acá arriba va a quedar el cociente y acá abajo va a quedar el residuo en la división. Entonces el resultado de la división de los dos polinomios se puede escribir como el cociente más el residuo entre el denominador. Este resultado aquí de cociente entre el denominador queda como una fracción propia, y ya después de que tenemos una fracción propia podemos empezar con la descomposición en fracciones parciales para poder integrar nuestra función racional. Entonces sí es importante que cada vez que nosotros nos enfrentemos al problema de integrar una función racional, primero chequemos si la fracción es impropia o es propia. Si es impropia, nosotros dividimos polinomio entre polinomio, obtenemos nuestro cociente y nuestro resultado hasta obtener una fracción propia que vamos a pasar a descomponer en fracciones parciales. La descomposición en fracciones parciales la vamos a poder hacer utilizando 4 métodos. Un método nos explica cómo se hace la descomposición cuando la función racional que yo quiero integrar es una función que en el denominador se puede factorizar mediante términos lineales. Cuando tenemos ese caso, que factorizamos el denominador de mi función racional y tenemos términos lineales, la descomposición se va a hacer aquí, como nos muestra. En este caso 1 sería el primer factor y arriba se va a poner una constante. Aquí tengo un término lineal abajo y arriba una constante o un polinomio de grado 0. Entonces cada factor lineal diferente que aparezca en mi fracción le corresponde una constante. Estas constantes son las que vamos a encontrar en este método de integración. Estas no las conocemos, vamos a tener una técnica para encontrarlas. Ya una vez encontradas, pues descomponemos mi fracción original en varias fracciones parciales o en varias fracciones diferentes, y estas fracciones que nos quedan diferentes son más sencillas de integrar que la integral de la función original. Entonces aquí sí es importante, de esto va a constar el caso 1 de nosotros descomponer nuestra fracción en varias fracciones que son más simples de integrar. En este caso, en el caso 1, tenemos aquí abajo en el denominador términos lineales. Estos términos lineales que aparecen en el caso 1 no se repiten, son puros términos lineales diferentes, y a cada término lineal diferente le corresponde arriba una constante. Entonces, para el caso 2, la diferencia del caso 1, yo puedo tener que se repiten los factores lineales. Entonces la descomposición, cuando se repiten los factores lineales k veces, es decir, tengo mi factor lineal elevado a la k, lo que se va a hacer es que se va a colocar un término por cada vez
una constante por cada vez que el término lineal se repita, es decir, si el exponente aquí, el exponente k, vale 2, pues voy a tener una constante 1 y una constante 2, porque este término se repite dos veces. Entonces lo pondría al exponente 1 y lo voy a poner al exponente 2. Si por ejemplo aquí k fuera 3, entonces le agrego otra constante, otra fracción, y abajo lo pongo, si se repite 3 veces, pues hasta la potencia 3. Aparecería la potencia 1, la potencia 2 y la potencia 3. Así voy agregando términos hasta el número de veces que se repita mi constante. Ese sería para el caso 2, cuando tengo factores lineales que se repiten k veces. Entonces aparece una fracción por cada vez que se repita mi término lineal. En el caso 3, aquí voy a tener un caso diferente. Cuando factoricemos el denominador, vamos a tener factores que son términos cuadráticos que no se pueden factorizar, o sea, que se llaman irreductibles. Quiere decir que este factor cuadrático que está aquí no lo voy a factorizar en dos términos lineales, sino que queda como término cuadrático. Cuando entonces pasa esto, que yo tengo aquí en el denominador términos cuadráticos diferentes, lo que se va a hacer es proponer una fracción por cada término cuadrático diferente, y en lugar, como en el caso 1 que teníamos que se proponía una constante en el numerador, aquí voy a tener que, cuando tengo el caso cuadrático, se van a proponer dos constantes, multiplicado aquí la primera constante por x más un término constante. Es decir, si yo aquí tengo un término cuadrático, arriba en el numerador del término va a quedar un término lineal. Entonces se va a descomponer por cuántos términos cuadráticos diferentes tengamos. Ahora cada término o cada fracción le van a corresponder dos constantes para un término lineal. Para el caso 4 es cuando yo tengo un término cuadrático que es irreductible, no se puede factorizar, pero en este caso, a diferencia del anterior, tengo que mi caso cuadrático o mi factor cuadrático se repite k veces. Entonces, al igual que en el caso 2, que cuando se repite mi factor lineal, voy a poner términos las veces que se repita mi factor lineal. En este caso es igual, pero con término cuadrático. Lo que se va a hacer es, se va a poner una fracción por cada vez que se repita mi factor cuadrático. Si cada factor le corresponden dos constantes diferentes, eso es importante, las constantes no se repiten, ¿sí? Y por ejemplo, si aquí queda una de grado, se repite, o está elevado al cubo, que se repite tres veces, pues aquí aquí se van a aparecer tres fracciones parciales. ¿Sí? Si se repite 4, y así se va aumentando el número de fracciones parciales para cada caso. Entonces, estos son los cuatro casos en general. El primero trata entonces de cuando yo tengo términos lineales aquí abajo en el denominador que sean diferentes, que se factorice mi función racional con términos lineales diferentes. Entonces, por cada término lineal diferente que aparece una fracción parcial para cada término, con una constante en el numerador. Cuando yo tengo el caso 2 es cuando mi factor lineal se repite. Entonces voy a poner una fracción parcial para cada vez que se repita. Si se repite 3 veces, pues van a ser 3 fracciones parciales. Luego, el caso 3 es cuando tengo
en el denominador factores cuadráticos que no son factorizables. Entonces, por cada factor cuadrático van a aparecer dos constantes. O sea, arriba voy a poner un término lineal. Y aquí todos los términos cuadráticos, en el caso 3, todos los términos cuadráticos son diferentes. Aquí no se repiten. Y en el caso 4 es el caso cuando se repite, que se van a poner tantos términos como veces que se repita mi factor cuadrático. Si se repite k veces, pues aparecen k fracciones parciales. Esto lo vamos a entender un poquito mejor desarrollando algunos ejemplos o viendo cómo se resuelven algunos problemas. Por ejemplo, aquí para el caso 1 en particular, yo tomé del ejercicio 3.6 de la página 117 de su libro el ejemplo 4, donde yo tengo que integrar esta función que es racional. Primero, esta fracción que yo quiero integrar la clasifico como una fracción propia. ¿Por qué es propia? Porque el grado del denominador es mayor que el del numerador, entonces yo tengo una fracción propia. Aquí no es necesario hacer división previa, entonces parto de que ya a partir de esta fracción propia yo ya puedo hacer la descomposición. Entonces, para empezar a hacer la descomposición, yo necesito que en el denominador tener mi polinomio factorizado. Entonces yo agarro el polinomio y lo factorizo. Entonces, como es un polinomio de grado 3, yo me voy a ayudar de las raíces de mi polinomio para poder hacer la factorización. Ustedes en su curso de álgebra superior vieron cómo se encuentran las raíces de un polinomio. Entonces, o con cualquier aplicación ustedes pueden ponerle también en su calculadora. Algunas calculadoras ya les dan las raíces del polinomio de grado 3. Entonces yo obtengo las raíces y yo puedo factorizar x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz y x menos la tercera raíz, y yo ya tengo factorizado mi polinomio. Ustedes pueden comprobar que esta multiplicación de esos tres binomios me queda este polinomio. Yo ya tengo entonces factorizado mi denominador. Entonces yo voy a trabajar, ahorita me olvido un momento del integral, yo voy a trabajar para descomponer mi función racional que yo quiero integrar, el polinomio 3x más 9 entre este polinomio de grado 3. Esta fracción yo la voy a descomponer en tres fracciones parciales. La primera le va a corresponder a este término lineal, entonces aquí arriba va una constante. Para ser consistentes con esta notación, yo a esta constante le llamé A1. Este segundo término lineal le corresponde una constante A2, y este tercer término lineal yo le pongo le corresponde una constante A3. Entonces, ya una vez hecha la descomposición en fracciones parciales, lo único que queda es encontrar los valores de A1, A2 y A3 para tener la descomposición de mi función racional en tres fracciones parciales, y estas fracciones parciales integrarlas de una forma sencilla. Si ustedes se fijan, nosotros no tenemos hasta ahorita ningún método que me integre una función como esta. Yo podría utilizar a lo mejor o intentar un cambio de variable, pero aquí la derivada no la tendría. Si yo pongo u como el denominador, el de u queda como una 6x al cuadrado menos 2x, entonces eso ya no lo tengo en el numerador, entonces no puedo hacer cambio de variable. Entonces lo que se tiene que hacer es buscar una estrategia diferente. La estrategia para las funciones racionales se prueba entonces la descomposición en fracciones parciales. Fíjense lo que vamos a hacer aquí para encontrar los valores de A1, A2 y A3. Lo que se hace es, vamos a volver a sumar estas tres fracciones que ya tengo aquí. Entonces hacemos un denominador común de las tres fracciones que aparecen aquí. Este denominador común
yo lo divido entre el primer denominador y lo multiplico por el de arriba, por el numerador. Entonces me queda x más 1 por x más 1 medio por x menos 1 medio entre x más 1. Los términos que son iguales se cancelan y me quedan estos términos que son diferentes. Entonces a1 se van a multiplicar por los términos que son diferentes, al que está aquí abajo. El a2 más, este signo es importante, más a2, me quedaría entonces ahora este denominador común de aquí de la fracción entre x más 1 medio. Entonces se va a cancelar el que es igual y los que son diferentes van a permanecer. Entonces a2 se multiplica por x más 1 por x menos 1, más a3 por, y luego se va a hacer este denominador común entre este denominador, se me cancelaría el x menos 2 y me quedan estos dos que son los diferentes. Y entonces yo ya sumo mis tres fracciones parciales de esta forma. Como ustedes hayan aprendido a sumar fracciones, también lo pueden hacer cruzado, como ustedes se lo sepan, pero que lo hagan bien. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a sumar. Entonces como aquí tengo estas dos fracciones igualadas, yo ya no voy a escribir aquí el denominador. Este denominador es igual a este denominador, entonces yo puedo pasar esto hacia el otro lado de la igualdad y cancelarlos como son iguales. Entonces ya nada más voy a trabajar con los numeradores. Este numerador de aquí lo voy a igualar a este numerador de acá, o es igual este numerador de este lado lo puedo pasar multiplicando y se me cancelaría. Entonces yo no es necesario que ya maneje los denominadores, me voy a quedar con los puros numeradores. Y lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a simplificar del lado derecho. Aquí tengo a1 por la multiplicación de estos dos factores. Entonces yo multiplico usando la ley distributiva. Yo tengo a2 por la multiplicación de estos dos factores y a3 por la multiplicación de los factores. Entonces yo simplifico con la distributiva, simplifico sumando términos semejantes, y luego yo lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a multiplicar aquí también usando la distributiva a1 por cada uno de estos términos. Igual aquí simplifico multiplicando y aquí para 3. Entonces ya simplifico toda mi expresión y lo que voy a hacer es agrupar primero todos los términos que están multiplicados por x cuadrada. Entonces esos términos son a1 más a2 más a3. Esos son los que están multiplicados por x cuadrada. Y yo aquí también puedo sacar de factor común la x para estos tres. Saco de factor común la x y estos son los que no están multiplicados por x. Entonces los acomodo. Estoy nada más simplificando, reordenando mis términos. Y de este lado, del otro lado, del lado izquierdo de la igualdad, yo lo que voy a hacer es un truco. Aquí a esta expresión que tengo la suma de estos dos términos de 3x más 9, yo le voy a sumar un 0. Este 0 no me va a afectar estos dos términos, pero este 0 que le voy a sumar aquí lo voy a multiplicar por x cuadrada. Sigue siendo 0, pero de esta manera yo voy a poder identificar que de este lado tengo 0 por x cuadrada, 3 por x más 9. O sea, yo tengo un polinomio de grado 2 y del otro lado también tengo un polinomio de grado 2. Si se fijan, tengo un término cuadrático, aquí un término lineal y aquí un término de grado 0. Entonces yo lo hago esto con la idea de yo voy a poder este coeficiente de la x cuadrada, para que esta igualdad se conserve, tiene que ser igual a este coeficiente de este lado. Luego
este coeficiente de la x tiene que ser, para que la igualdad se conserve, igual al coeficiente del lado derecho. Y por último, el coeficiente de la x a la 0 o el término independiente también tiene que ser igual aquí. Y entonces esta es la forma en que yo voy a hacer o voy a obtener tres ecuaciones. La primera se obtiene de igualar el coeficiente de un lado de la ecuación al del otro de la x cuadrada. La siguiente ecuación se va a obtener de igualar el coeficiente de la x con el del otro lado de la ecuación, y el último del término independiente con el término independiente. Entonces yo voy a tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, y de aquí yo nada más voy a obtener los valores de las constantes que ando buscando. Si se fijan aquí lo que dijimos, yo tengo la descomposición y a mí lo que me va a interesar es conocer las tres constantes que yo propuse aquí en la descomposición. Entonces, haciendo esta simplificación de los numeradores e igualando los coeficientes correspondientes para que se cumpla la igualdad, yo tengo mi sistema de ecuaciones que me da cómo se relacionan las constantes A1, A2 y A3, y yo puedo tener o construir un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que, con el método que ustedes se sepan, el que le tengan más confianza, sumas y restas, sustitución, igualación, matrices, determinantes, ya se saben hasta ahorita muchos métodos para encontrar solución de sistemas de ecuaciones. Ustedes encuentran los valores de las constantes y luego lo que faltaría sería sustituirlos en la descomposición que propusimos. Entonces resulta que esta fracción, que es la que yo quiero integrar, se puede descomponer en tres fracciones parciales, y entonces mi integral que yo ando buscando yo la puedo obtener integrando estas tres fracciones parciales. Y si se fijan, estas son fracciones que las puedo integrar muy fácilmente. Aquí lo que hago es cambiar a un cambio de variable. U lo propongo como x más 1, el de u es igual al de x. Aquí la v la propongo como x más 1/2, el de v es el igual al de x. Y aquí propongo un cambio de variable, w igual a x menos 2, el de w sería igual al de x. Cambio mis integrales a las nuevas variables, integro, en este caso son 3 logaritmos, y luego después, ya que integré, ya nada más sustituyo o me cambio a la variable original, que es x. Y yo con esto ya encontré la solución de la integral que andaba buscando, de esta función racional, mediante estas tres integrales, que estas son integrales más sencillas o sencillas que ya puedo integrar, al contrario de la que tenía originalmente. Entonces, a grandes rasgos, pues este sería el método de integración para el caso 1, donde yo tengo aquí factores lineales diferentes. Yo voy a proponer una fracción parcial por factor diferente que aparezca aquí, y entonces lo que se trata ya nada más es encontrar estas constantes de las fracciones parciales, que les digo, volviendo a sumar la fracción, la descomposición que se hace o se propone en un principio se vuelve a sumar, se igualan los numeradores, se simplifica, vamos a ir agrupando los valores de las x y luego igualamos los coeficientes, tenemos un sistema de ecuaciones, lo resolvemos. Aquí la sugerencia que les doy siempre es que traten de checar que su sistema de ecuaciones esté bien resuelto, es decir, pueden hacer la comprobación sustituyendo los valores de sus constantes que encontraron en el sistema de ecuaciones. Ya una vez que resolvemos el sistema de ecuaciones, encontramos la descomposición de la fracción original, y entonces ya podemos integrar descomponiendo en tres integrales, como en este caso,
en 3 fracciones parciales, integramos y regresamos aquí nada más a la variable original. Pues, o dependiendo del caso que me quede la integral, a lo mejor no es necesario ni de cambiar de variable, o ustedes ya saben estas integrales que les decía que aparecen con mucha frecuencia, pues algunos ya incluso ya saben que estas integrales son logaritmos. Muy bien, voy a empezar a trabajar con el problema 8 también del ejercicio 3.6 de su libro, donde voy a mostrar cómo se resuelve la descomposición de fracciones parciales cuando tengo un término lineal que se repite. En este caso de esta fracción, esta integral que me piden resolver, tengo 2 términos lineales. Este término se repite 2 veces y este término se repite 3 veces. Entonces la descomposición en fracciones parciales, si se fijan, lo que se hace es poner cuántas veces se repita cada factor. Aquí me dicen que se repite 2 veces, entonces lo pongo a la potencia 1 y luego aparece a la potencia 2, porque se repite 2 veces. Este que se repite 3 veces va a aparecer a la potencia 1, a la potencia 2 y a la potencia 3. Cada vez que se repite un término aquí va a aparecer, como son términos lineales, aquí van a aparecer constantes diferentes, ¿sí? En muchos materiales, en lugar de llamarle a 1, a 2, así hasta n, como yo lo manejé en el ejemplo pasado, también se les puede así llamar A, B, C, D y E. Es cuestión de estilo. Ustedes aquí también le podrían poner a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. No pasa nada el nombre que le llamen aquí, con que sea una sola constante, porque aquí tengo un término lineal por cada fracción parcial que aparezca en su descomposición. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es encontrar estas constantes para yo poder tener o poder hacer la integral de mi fracción. ¿Cómo las voy a encontrar? Bueno, dijimos, vamos a volver a sumar todas estas fracciones. ¿Cómo se hace la suma de fracciones? Pues yo construyo un denominador común. ¿Cómo se construye el denominador común? Se ponen todos los factores diferentes con la potencia mayor con la que aparece. Entonces, yo tengo aquí este término x menos 1 a la potencia 2 y el x más 1 a la potencia 3. Si se fijan, es el mismo denominador común que está del otro lado de la fracción. Luego, este denominador común se va a dividir entre el primer denominador, se va a cancelar uno de estos, un x menos 1, me va a quedar el otro y por x más 1 al cubo. Luego, este denominador común, para sumarle esta otra fracción, aquí se van a cancelar el x menos 1 al cuadrado y me va a quedar entonces nada más b por x más 1 al cubo. Luego, para sumar esta otra fracción donde aparece c, todo este denominador común de aquí de abajo lo divido entre x más 1. Entonces se va a cancelar uno de estos que está al cubo, me va a quedar al cuadrado, y este que está al cuadrado se va a quedar completito. Para sumar este término en d, entonces el denominador de abajo, que es el común, lo voy a dividir entre el denominador de d. Se van a cancelar los cuadrados, los cuadrados de aquí, este al cubo con este cuadrado me va a quedar uno lineal, que es este x más 1, y este x menos 1 al cuadrado queda completito. Luego, para el último, para sumar la fracción donde aparece la e, este denominador común, que es el de abajo, entre este denominador de e se va a cancelar el x más 1 al cubo y ya nada más me queda x menos 1 al cuadrado. Alguno también dice que se quedan los diferentes. Aquí es como ustedes sumen, nada más tienen, aquí sí es muy importante construir bien este denominador común, ¿sí? El denominador común se construye con todos los factores diferentes, con la potencia mayor con la que aparecen. Entonces aquí sí es importante sumar bien las fracciones. Ya una vez que sumamos las fracciones, les digo, como los denominadores son iguales,
del lado derecho y los del lado izquierdo, nos vamos a quedar solamente trabajando con el puro numerador. Escribo el numerador del lado izquierdo y el numerador del lado derecho lo vamos a empezar a simplificar. Si se fijan, aquí yo hice este binomio al cubo, lo desarrollé. Aquí también este binomio al cubo, este binomio al cuadrado lo desarrollé, este binomio al cuadrado lo desarrollé, este binomio al cuadrado también lo desarrollé y este binomio al cuadrado también lo desarrollé. Y luego voy a simplificar este término lineal por este binomio al cubo. Aquí está, yo lo hice una multiplicación vertical para acomodar con términos semejantes. Estos dos términos cuadráticos, para multiplicarlos también lo hice en forma vertical. Este término lineal por este cuadrático, el término lineal por el término cuadrático, y entonces empiezo a hacer la simplificación de toda esta parte de aquí del lado derecho. Simplificamos, multiplicamos, agrupamos, simplificamos términos semejantes. Yo aquí tengo ya las multiplicaciones simplificadas. Ustedes van a tener el PDF del video, entonces ustedes lo checan con calma. Cada paso de la multiplicación. Es muy importante cuidar los signos, cuidar que esté bien acomodado. Ya una vez que tenemos multiplicado, pues ya nada más sustituimos. Esta primera multiplicación va aquí multiplicada por A. El B iba, creo que ya lo teníamos multiplicado, sí, este ya estaba simplificado. Y esta multiplicación por C es esta que aparece aquí. La de D es esta. Y la de E también ya estaba simplificada. Entonces lo que hacemos es, ahora sí multiplicamos la A por cada uno de estos términos, la B por cada uno de estos términos, y lo que yo hice aquí fue agrupar todo lo que tenía x cuarta. Por ejemplo, A se multiplica aquí por x cuarta y C se multiplica aquí por x cuarta, y son las dos que se multiplican por x cuarta. Luego las que se multiplican por x cúbica es la A por 2 por x cúbica. Aquí tengo la B por 3, no, la B por 1 por x cúbica. Aquí no tiene x cúbica, la D sí por 1. Aquí está la D por 1 por x cúbica. Y así se van agrupando términos por términos semejantes, los que estén multiplicados por x cuarta, por x cúbica, por x cuadrada, por x y por x a la 0 o independientes. Del otro lado de la igualdad, yo tengo un polinomio de grado 3 y de este lado tengo un polinomio de grado 4. Entonces yo le voy a sumar un 0 para poder igualar los coeficientes. 0 por x a la 4. Se vale sumarle 0 y no le pasa nada al polinomio. Entonces todos los coeficientes, los coeficientes de x a la 4, todo lo que esté multiplicado por x a la 4, esto tiene que ser igualado con 0 para que estos dos polinomios sean iguales. Luego, el coeficiente de x cúbica tiene que ser igual a 1. Todo lo que esté multiplicado por x cúbica tiene que ser igual a 1. Luego, todo lo que esté multiplicando o el coeficiente de x cuadrada, todo este coeficiente de x cuadrada tiene que ser igual a 7. Todo este coeficiente, lo que multiplique a la x, tiene que ser igual a menos 5. Y lo que sea término independiente o no esté multiplicado por x, tiene que ser igual a 5. Entonces de aquí me quedan 5 ecuaciones con 5 incógnitas, ¿sí? De igualar los coeficientes correspondientes para cada una de las potencias de x. Entonces me queda este sistema de ecuaciones de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, y entonces ustedes lo único que van a hacer es encontrar con cualquiera de los métodos que ustedes, o el método que ustedes se sepan que le tengan más confianza, es resolver el sistema de ecuaciones para los valores de A, B, C, D y E. Entonces aquí sí es importante
hacer la comprobación de que esté bien resuelto su problema. Si se fijan, es una buena cantidad de trabajo la que están haciendo, entonces sí se tienen que ir checando cada paso, que no se equivoquen, irlo siempre comprobando. Entonces aquí ya tengo el valor de las constantes y yo aquí tengo mi fracción que yo quiero integrar y su descomposición en fracciones parciales. Ya lo único que, si se fijan, la A como vale 0, aquí este término se hace 0, la B vale 1, si aparece aquí lo puse, la C vale 0, también este término aparece, la D vale 0 y la E es igual a 4. Entonces toda la descomposición en fracciones parciales de esta función racional se queda con estos dos términos, que yo los integro para encontrar la integral de mi función racional. Y para integrarlos, pues yo lo que uso es, en este caso, en la primera integral, un cambio de variable, u igual a x menos 1, el de u es igual al de x, y para esta segunda integral yo uso v igual a x más 1, el de v igual al de x, cambio de variable, integro, y esta es la integral. Luego me regreso a la variable original. Aquí simplifico un poquito, quité los exponentes negativos y me regreso a la variable original. Y entonces esta va a ser la solución de mi integral de esta función racional, utilizando el método de fracciones parciales. Pues es importante que estos problemas los practiquen, tanto el caso 1 como el caso 2 en esta primera etapa. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda estamos en contacto. Hasta luego.